Vamos entonces a comenzar con este tiempo. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. La realidad es que lo que vamos a ver tiene que ver mucho con lo que fue la primera sesión de enseñanza el día de hoy, ahí con el libro de Corintios. Y bueno, quizás también lo que me gustaría sería en este tiempo poder abrir un poquito más mi corazón en cuanto a algunas cosas ministeriales y que tienen que ver justo con el tema que vamos a estar tocando. ¿Quién se acuerda del tema de este taller? ¿O vinieron para ver si había más dulces picantes? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el tema del taller? ¿Cómo? Ok. El nombre del taller es No se trata de mí mismo, renunciando a mis derechos por causa del evangelio, ¿sí? Así que si estás tomando notas, me gustaría que sí tomes notas porque me gustaría hacerte 5 preguntas y sobre esas 5 preguntas, si depende de cómo andemos en relación al tiempo, vamos a tratar de responderlas juntos y de ir trabajando. La idea más de estos próximos minutos es más que una predicación, es un taller donde podemos compartir un poquito más. Después, si tienen también preguntas, podemos contestar algunas preguntas y también tener un tiempo para trabajar. Así que bueno, vamos a orar. Asegúrense todos de traer un pedacito de papel y de traer una pluma para apuntar las preguntas que vamos a estar haciendo y que vamos a estar trabajando, y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Él sea también hablando en nuestras vidas. Así que ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y poner este tiempo en las manos de Dios para que Él hable a nuestras vidas. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar en este lugar y gracias también por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Dios, que en estos próximos minutos podamos estar atentos. Sabemos que está haciendo algo de calor y después del almuerzo puede ser un poco difícil para algunos, pero te pido que tú nos ayudes para estar atentos y sobre todo que en estos próximos minutos podamos mirar a lo profundo de nuestro corazón, que podamos realmente meditar en cuanto a la condición de nuestro corazón en relación a ti, en relación a las misiones. Dios, si que sea alguna motivación equivocada, que sea algo en nuestro corazón que no está bien, que tú lo traigas a luz y que, como es el título de este taller, que podamos terminar este tiempo sabiendo que la obra misionera no se trata de nosotros y que hoy podamos tomar decisiones en cuanto a renunciar a aquellas cosas que consideramos son nuestros derechos por el bien del evangelio y para el avance de tu reino. Dios, queremos dejar este tiempo en tus manos para que tú hables a nuestro corazón, orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, habíamos estado estudiando en la mañana un pasaje, por acá la luz me da y se ve muy bien. Habíamos estado estudiando un pasaje ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Si no mal recuerdo, estuvimos viendo mayormente la segunda parte del capítulo. Y bueno, lo que me gustaría en estos próximos minutos sería ver los primeros 15 versículos de este capítulo 9 de Primera de Corintios y reflexionar un poco en cuanto a la actitud del apóstol Pablo y su disposición para renunciar a aquellas cosas que él consideraba y que la Biblia mismo le ayudaba a entender como un derecho que él tenía. Más o menos estuvimos hablando o estuvimos escuchando un poquito en cuanto al contexto, y el contexto del capítulo anterior, de 1 de Corintios capítulo 8, si tú lo recuerdas, es que había dos grupos de personas. Había un grupo de personas que quizás no eran tan maduros en la fe, que según el libro de Romanos también en el capítulo 14, capítulo 15, los menciona como aquellos que son débiles en la fe, por un lado, y por otro lado está un grupo de creyentes que son considerados como fuertes o maduros en su fe, entre los cuales obviamente está el apóstol Pablo. Y estaba todo este debate ahí en el capítulo 8, porque aquellos que eran débiles en la fe decían que la carne que había sido sacrificada a los ídolos en los templos paganos
ellos no la podían comer porque los convertiría en impuros y serían contaminados porque esta carne había sido ofrecida a los ídolos. Esta es la perspectiva o esta es la postura de este grupo de hermanos no fuertes en la fe, no maduros en la fe. Y por otro lado estaba el apóstol Pablo y otros hermanos que entendían lo que nuestro mismo Señor Jesucristo le había dicho, por ejemplo, a Pedro. Si tú recuerdas cuando Pedro tiene esta visión de un lienzo que desciende y Pedro le dice a nuestro Señor Jesús que él no podía comer porque algunos de esos animales eran inmundos, lo que Jesús le dice es que lo que él llamó santo, él no tenía, es decir, Pedro no tenía por qué llamarlo inmundo. Y en los evangelios también nosotros encontramos estas enseñanzas en las cuales entendemos que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino aquello que va a salir de nuestro corazón. Y entonces están estos dos grupos de creyentes que son muy marcados. Y la realidad es que, mira, a lo mejor no seríamos muy diferentes a ellos. Si yo te preguntara el día de hoy, o si tú te enteraras que parte de la carne que se trajo mientras estábamos almorzando, cada quien con su iglesia, si tú te enteraras que parte de esa carne es carne que alguien le ofreció a algún santito o algún ídolo y que después la pusieron en una carnicería y te la vendieron a ti y tú sabes que esta carne fue sacrificada a los ídolos, te pregunto, ¿participarías o comerías de esta carne? ¿Sí o no? Muchos pensarían que sí, muchos pensarían que no, porque la realidad es que no hay mucha diferencia entre estos dos grupos que se mencionan en Romanos capítulo 14 y 15 y aquí en 1 de Corintios a partir del capítulo 8 y en el capítulo 9. La realidad es que tenemos principios bíblicos para entender que lo que Dios santificó no lo llamamos nosotros inmundo, y el principio que lo que entra realmente no es lo que nos va a contaminar. Así que muchos de ustedes estarían de acuerdo con el apóstol Pablo y dirían, no hay ningún problema, oramos, agradecemos a Dios por estos alimentos, Dios los santifica y no hay ningún problema en comer de estos alimentos. Y lo que va a hacer entonces Pablo, ahí en el capítulo 8, anterior al que estamos estudiando, capítulo 8 de 1 de Corintios, él va a tratar de animar a este grupo de creyentes que son maduros o fuertes en su fe con esta idea o con este pensamiento. Si hay un grupo de hermanos que les es de tropiezo que comamos o participemos de esta carne que fue ofrecida a los ídolos, él le dice a los creyentes que son maduros o que son fuertes en su fe, ustedes que son fuertes, ustedes que son maduros, tomen la decisión de renunciar a sus derechos, no pasa nada. Y si comer esta carne es de tropiezo para tus hermanos o es de tropiezo para el evangelio, sean maduros, no pasa absolutamente nada, renuncien a su derecho de comer carne. Y entonces en el capítulo 9, lo que va a hacer Pablo es, una vez que él trata de animar a los creyentes maduros a renunciar a su derecho de comer carne porque Dios ya la santificó, Pablo en el capítulo 9, él se va a poner a sí mismo como ejemplo de cómo él estuvo dispuesto también a renunciar a sus derechos. Es decir, Pablo no le iba a pedir a los creyentes en el capítulo 8 de 1 de Corintios que hicieran algo, es decir, que renunciaran a sus derechos sin ponerse él mismo como ejemplo de lo que significaba estar dispuestos a tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, te repito, estos primeros 15 versículos de 1 de Corintios 9, Pablo entonces se va a poner como ejemplo para que los creyentes maduros imiten el ejemplo que él estaba dando en esta disposición de renunciar a sus derechos. ¿Ok? Vamos a leer, si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer los versículos. Algunos de ellos ya se leyeron, pero vamos a darle lectura para que entendamos un poquito lo que estamos hablando. Entonces, si tienen sus Biblias, 1 de Corintios, capítulo 9, y estaríamos leyendo entonces versículos 1 hasta el versículo 15. ¿Tienen sus Biblias ahí abiertas? Sí, les voy a estar preguntando porque si no se me duermen. 1 de Corintios capítulo 9, a partir del versículo 1 hasta el versículo 15, dice así. Dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que le sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Y ahí el versículo 16, que es el lema de esta conferencia, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, bueno, claramente podemos ver en estos versículos, de hecho se menciona en varias ocasiones la palabra derecho, y el argumento de Pablo es no tengo yo derecho, no tengo yo derecho, no tengo yo derecho, y al final de los versículos, ya lo leímos, Pablo dice, yo estoy dispuesto a renunciar a mi derecho, y es más, estoy dispuesto a morir para que mi gloria no sea quitada. Pero mira, me gustaría hacer una aclaración, porque de lo que está hablando acá Pablo es de un derecho que yo lo puse en mis notas como un derecho legítimo, es decir, como algo a lo cual él tenía el derecho de participar y que no era nada que fuese considerado como injusto, como impropio, como pecaminoso o con una mala motivación, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a tener diferentes, voy a decir, diferentes deseos. Y algunos de estos deseos son totalmente justos. Por ejemplo, si yo te pregunto, si yo tengo el deseo de casarme y tener una familia, ¿esto sería considerado como un deseo justo o injusto? Sería un deseo totalmente justo. Ese es el plan de Dios, que un hombre se una con su mujer, que sean una sola carne y que, como muchos en las iglesias de acá, llenen la tierra con un montón de chavitos o pibitos, como quieran decir. Así que es totalmente un deseo justificable, es totalmente un deseo justo. Si yo te dijera, mi deseo es terminar la escuela, comenzar una carrera y echarle todas las ganas para que me vaya bien y pueda tener una vida económicamente productiva y tener un negocio. Te pregunto, ¿esto sería considerado como un deseo justo o como un deseo injusto? Es un deseo justo. No hay absolutamente nada malo en querer prepararse, en querer tener una profesión, en tener quizás un negocio y que te vaya bien en ello. Desear crecer profesionalmente, ir ascendiendo en puestos y tener un mejor salario y todo esto, ¿sería un deseo justo o sería un deseo injusto? Totalmente justo. No hay absolutamente nada pecaminoso en esto, ¿no?
Pero hay deseos, todos estos ejemplos que yo te menciono son deseos justos que no tienen nada malo, nada que sea antibíblico. Pero, por ejemplo, si yo te dijese, quiero servir a Dios y quiero convertirme en pastor, para que un día sea reconocido y para que la gente cuando me escuche me aplaudan y me digan qué bien lo haces y comenzar a tener un reconocimiento, ¿eso sería un deseo justo o injusto? Totalmente injusto, porque la raíz de eso es una motivación egoísta, es algo que no agrada a Dios. Si por ejemplo el deseo fuera, quiero crecer laboralmente, quiero crecer profesionalmente, porque quiero vivir de la vida y quiero disfrutar de los placeres y quiero disfrutar del fruto de mi trabajo, ir a fiestas, divertirme, ¿eso sería un deseo justo o injusto? Ahí ya le temieron, ¿no? Sería un deseo injusto porque me estaría llevando a algo pecaminoso que sería divertirme como el mundo se divierte o utilizar los recursos que tengo como el mundo lo utilizaría, ¿no? No sé si vamos bien hasta acá. Entonces, hay dos tipos de deseos y muchas veces vamos a ser confrontados con renunciar a esto. Pero nos tiene que quedar entonces claro que lo que Pablo está exponiendo acá en 1 Corintios capítulo 9 tiene que ver con la renuncia a deseos que son genuinos, deseos que son válidos, deseos que no tienen nada de pecaminoso y muy de manera concreta su deseo o su derecho era ser sustentado por la iglesia en la cual él había estado trabajando o la iglesia o las iglesias en las cuales él había estado sirviendo. Así que bueno, si tienes tu hojita por ahí, me gustaría dejarte una primera pregunta para reflexionar. No es necesario que la contestes ahora, pero sí la puedes ir anotando y en algún momento al final vamos a tratar de contestarlas. Bueno, porque se me apagó este asunto. Ok. Entonces, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Primera pregunta, anótala ahí y ahorita se las voy a repetir otra vez más por si alguno se atora. La pregunta sería, 1, ¿hay alguna situación de pecado a la que debo renunciar por causa del evangelio? Te repito, porque hay deseos o situaciones que no son pecaminosas y que quizás Dios hoy te va a llamar a renunciar, pero también hay situaciones pecaminosas a las cuales debemos renunciar por causa del evangelio. Entonces la pregunta te la repito. ¿Hay alguna situación de pecado, obviamente en mi vida, a la que debo de renunciar por causa del evangelio? Y después nos vamos a tomar un tiempo para contestarla, pero te doy algunos ejemplos de cuáles serían situaciones de pecado a las cuales yo tendría que renunciar por causa del evangelio, por causa de la expansión del evangelio. Por ejemplo, una relación prohibida, tener una relación prohibida, una relación ilícita, va a ser una situación de pecado que antes de considerar las misiones y antes de considerar la expansión del evangelio, primero tendría que solucionar esa situación en mi vida. Por ejemplo, un hábito pecaminoso sería una situación, obviamente de pecado, a la que antes de pensar en llevar el evangelio hasta el último de la tierra, tendría yo que tratar con esa situación de pecado en mi vida. Un pecado oculto, por ejemplo, alguna situación de mal testimonio, obviamente porque yo no puedo pensar en llevar el evangelio hasta el último de la tierra, no puedo pensar ni siquiera en llevarle el evangelio a mi vecino si mi vida no ha dado un buen testimonio. Es decir, primero tendría que trabajar esa situación de pecado, tendría que mejorar mi testimonio antes de pensar en la expansión del evangelio. Un corazón rebelde, por ejemplo, que sabe lo que tiene que hacer, que entiende el llamado a la gran comisión, que escuchó el mensaje del pastor Matías y que a pesar de entender lo que tendría que hacer y el llamado de cada uno de nosotros, tiene un corazón rebelde y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bueno, esa sería una situación de pecado
que uno debería de renunciar por causa del evangelio. ¿Ves? Ninguna de estas son situaciones justificables o cosas a las que tengamos derecho de vivir así. Por ejemplo, un corazón negligente en el hecho de compartir el evangelio, un corazón insensible. Te repito, todos estos son ejemplos de cosas o situaciones que son pecado y a las cuales deberíamos de renunciar por causa del evangelio. Pero Pablo no está hablando de ninguna de estas situaciones pecaminosas. Él está hablando de un derecho que tenía como apóstol. Vamos a leer un poquito ahí, vamos a detenernos en algunos versículos y en algunas ideas para entender de una mejor manera de qué está hablando Pablo acá. Estamos entonces ahí en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 9 y lo que te vas a dar cuenta que acá hay una serie de preguntas que el apóstol Pablo plantea. La primera pregunta en el versículo 1, 1 Corintios 9, dice, no soy apóstol. Y mira, de partida esta pregunta, en nuestro contexto y quizás para muchos de nosotros sin tener mucho conocimiento bíblico, de partida sería una pregunta que ni siquiera tendría que caber en nosotros, ni siquiera tendría que ser formulada. Creo que ninguno de nosotros pondríamos en tela de juicio el apostolado de Pablo. Pero ¿sabes? Lo interesante es que de las iglesias que Pablo estuvo visitando, la iglesia de los Corintios fue una iglesia en la que mayor tiempo pasó con ellos. Por lo menos tenemos una referencia en la que él dice que estuvo 1 año y medio sirviendo acá en Corintios. A diferencia, por ejemplo, de Tesalónica, que estuvo apenas un par de semanas, 2 o 3 semanas. Lo interesante es que en esta iglesia, por lo menos año y medio, el apóstol Pablo había estado con ellos. Y entonces es sorprendente que una iglesia a la cual el apóstol Pablo le dedicó tanto tiempo, todavía tuviera este tipo de preguntas y este tipo de cuestionamientos de si realmente Pablo era un apóstol o no. Después la segunda pregunta dice, no soy libre, y lo que va a hacer entonces, él va a comenzar a dar argumentos o va a comenzar a dar evidencias de que realmente sí era un apóstol. Mientras que muchos creyentes acá en Corinto estaban poniendo en tela de juicio su apostolado, él va entonces a dar argumentos para demostrarles que realmente era apóstol. Y el primero lo hace a través de esta pregunta diciendo, no soy libre. Y esa idea o esa pregunta, Pablo está tratando de decir, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo a nadie por encima de mí más que al Señor Jesucristo. No hay otro apóstol al cual yo tenga que rendirle cuenta. En esos entonces, todas las iglesias entendían que el liderazgo de la iglesia que comenzaba a formarse, el liderazgo general de la iglesia estaba en Jerusalén y todos ellos consideraban a los apóstoles como sus autoridades y a quien tenían que rendirles cuentas. Si había alguna situación, por ejemplo, ahí en Hechos se habla acerca de un concilio, los creyentes iban a Jerusalén y consultaban a los apóstoles porque ellos entendían que estaban debajo de autoridad. Pero Pablo entonces dice, ¿no soy acaso yo libre? Es decir, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo que rendirle cuentas ni preguntarles a los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo mismo soy un apóstol de Cristo. No, aparte de nuestro Señor Jesucristo, no hay otra autoridad sobre mí, no existe tampoco esta autoridad apostólica. Después la segunda pregunta que formula ahí es no solamente no soy libre, pregunta ahí, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y bueno, también acá no nos vamos a detener mucho, muchos están familiarizados con esto, pero algunos cuestionaban el apostolado de Pablo porque decían que él no había vivido en los tiempos de Jesús y que a diferencia de los otros apóstoles no había caminado estos 3 años con él. Pero bueno, tú sabes que en el momento de su conversión, cuando está en camino a Damasco, se encuentra con Jesús literalmente en persona, es decir, no es una visión, sino que literalmente se encuentra con él. Entonces, sí, Pablo como apóstol vio a Jesucristo y no solamente ahí, sino que antes de volver a Jerusalén, tú sabes que Pablo dice que todo lo que él aprendió
no lo recibió de hombres, sino que lo recibió directamente por revelación de Jesucristo. Así que no solamente en su conversión, sino aún después de su conversión, el conocimiento que Pablo tenía lo había recibido de Jesucristo. Así que una evidencia más de que realmente era apóstol. No tenía autoridad sobre él porque también era apóstol, había visto a Jesucristo, así que también por eso era apóstol. Y después mira, al final del versículo 1 dice una última pregunta aquí, dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y entonces Pablo quiere que esta iglesia de los Corintios entienda que ellos eran la mayor evidencia de que Pablo realmente era un apóstol, porque el llamado apostólico era a anunciar el evangelio y establecer nuevas iglesias. Entonces, por consecuencia, si la iglesia de los Corintios había sido una iglesia que había sido establecida por él, la misma iglesia era una evidencia palpable y era una evidencia latente de que Pablo era apóstol de Jesucristo. Entonces, a través de estas preguntas, él va a defender su apostolado. Dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cierra la idea del versículo 1. Como si Pablo dijese, quizás para otros podría ser que no fuera apóstol, pero para ustedes tendría que ser apóstol. Ustedes tendrían que considerarme como apóstol porque ustedes mismos son, como veníamos diciendo, una evidencia latente de que lo soy. Versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Acá Pablo va a utilizar dos palabras que eran muy utilizadas en las cortes romanas y dos palabras que tenían mucho que ver con derecho. Ahí en el versículo 3 dice, contra los que me acusan. Esa palabra acusar es una palabra legal. Y después, esta es mi defensa. Van a ser dos términos legales muy comunes en los juicios romanos que va a utilizar el apóstol Pablo. Si te das cuenta, Pablo lo que va a hacer, va a asumir la postura de alguien que está en un juicio y que está respondiendo literalmente ante aquellos que habían levantado acusaciones contra él. Y mira, lo que estaba experimentando Pablo no solamente eran acusaciones por parte de creyentes en la iglesia de Corinto, sino que literalmente, más allá de ser solo acusaciones, prácticamente los creyentes en Corintio ya habían dictado una sentencia, ya habían dado un veredicto, no solamente en el juicio, sino que para muchos de esos creyentes la sentencia ya estaba determinada. ¿Y la sentencia cuál era? Pablo y Bernabé no son verdaderos apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Pablo va a defenderse y va a dar argumentos contra estas acusaciones. Y hay acá algunos versículos que, mira, probablemente los has leído y no siempre los entendemos bien en el contexto de la carta. Y van a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y esto está relacionado con dos cosas. El hecho de no tenemos nosotros derecho de comer se liga directamente con ¿qué? Con lo que está diciendo Pablo en el capítulo 8, cuando él está hablando que tiene el derecho de comer carne, aunque esto hubiese sido sacrificada a los ídolos o aunque hubiese sido ofrecida en estos templos paganos. Pero, escucha, más allá de entenderlo, solo como esta referencia a que Pablo tenía el derecho de comer carne, la realidad es que acá Pablo comienza a hablar de todo este tema, que lo vamos a ver más claro en los siguientes versículos, pero él comienza a hablar desde este versículo del derecho que él tenía de ser sustentado y de que sus necesidades fueran cubiertas por las iglesias en las cuales él había trabajado. Entonces sí, cuando Pablo dice no tengo derecho de comer y beber, tiene que ver con el derecho que él tenía de comer carne, aunque la procedencia fuera lo que ya veníamos mencionando, pero contextualmente lo que Pablo está queriendo decir es, si yo he estado trabajando en ustedes, si he predicado el evangelio, si ustedes son el sello y esta iglesia fue establecida por mi ministerio y por mi trabajo, no tengo yo el derecho, y lo voy a poner en estos términos para que lo entendamos, es como si Pablo dijese, no tengo el derecho de que por mi trabajo ustedes sean parte de mi apoyo en mi comida y en mi bebida, ¿ves?
no solamente tiene que ver con el concepto de la carne ofrecida a los ídolos, sino que Pablo ya desde este versículo empieza a introducir el tema del sustento y él dice, como apóstol de Jesucristo, yo tengo el derecho de ser sustentado por ustedes y que Dios los utilice para que yo tenga algo que comer y tenga algo que beber. Y mira cómo sigue a continuación ahí el versículo. Dice versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y te das cuenta, muchos utilizan este versículo e interpretan este versículo hablando en el sentido de que Pablo, como cualquier otro apóstol o como cualquier otro creyente, tenía el derecho de casarse. Si alguna vez lo leíste y dices, mira, él tenía el derecho de casarse y no se casó o sí se casó, porque hay algunos que piensan, hay diferentes posturas, si estaba casado, si estaba divorciado, etcétera, etcétera. Pero si te diste cuenta, este versículo no tiene que ver con el derecho de casarse o no casarse. ¿Sí? ¿Prestaste atención a una palabra? Mira, volvamos ahí al versículo. Dice, no tenemos derecho de, ¿y qué dice a continuación? De traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Ves? El punto no es, el tema del versículo no es el tener derecho de casarse o no tener derecho de casarse, aunque realmente es un derecho que todos tienen. Pero lo que está diciendo Pablo es, no tengo el derecho de, mientras estoy sirviendo y estoy ministrando, traer a mi esposa conmigo, como si de alguna manera Pablo dijese, yo tengo el derecho de ser sustentado por ustedes, mi comida y mi bebida. Y tengo el derecho de ¿qué? De que en mi ministerio me acompañe mi esposa o traer a mi esposa y que mi esposa, o si quieres verlo en estos términos, tengo el derecho de que no solamente yo, sino que mi familia también sea sustentada como fruto del ministerio que estoy realizando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Allá vamos bien? ¿Sí? ¿Por allá? A los que no veo porque me tapa el árbol, ¿sí? Ok. ¿Ves? No habla del derecho de casarse o no. Habla del derecho que tenía el apóstol Pablo de ser acompañado por su esposa en el ministerio y que su esposa o su familia también pudiese ser sustentada por la iglesia en cuanto a la comida y la bebida. Y dice ahí una referencia como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muy interesante que acá hace la mención de Cefas, porque ¿quién es Cefas? ¿Qué otro nombre tiene Cefas? Pedro. ¿Quién considera a la Iglesia Católica que fue el primer papa? Pedro. Y mira qué contradictorio, porque la Iglesia Católica tiene el principio del celibato, es decir, que no se pueden casar, cuando a quien ellos consideran el primer papa fue casado, contradiciendo literalmente su principio que tienen de celibato, ¿no? Pero si te vas dando cuenta, Pablo está llevando el tema está llevando los versículos al tema del sustento. Yo tengo el derecho de comer y de beber por el ministerio que hago con ustedes. Tengo el derecho de traer conmigo a mi esposa y que mi esposa también sea sustentada por el ministerio que desarrollo con ustedes. Versículo 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Mira qué interesante y qué doloroso este versículo, porque si lo entendemos, ¿cuál es la mentalidad de la iglesia de los Corintios? Si tú te detienes a pensar en estos versículos, ellos no tenían problema con sustentar a los misioneros. Ellos no tenían problema con que el misionero trajese a su esposa o trajese a su familia y que su esposa y su familia fuesen sustentados. No sé si sigues el pensamiento. Ese no era su problema. ¿El problema qué era? El problema era específicamente con Pablo y Bernabé. Por eso en muchas ocasiones Pablo dice, ellos sí tienen el derecho y nosotros no. O sea, ellos sí pueden traer a su esposa y su esposa va a ser sustentada y nosotros no podemos, porque la iglesia de Corinto no tenía problemas con los demás, pero su problema era específicamente con Pablo y con Bernabé, ¿sí? Lo dice ahí en el versículo que acabamos de leer, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar.
Es decir, para estos creyentes, todos los demás apóstoles y las otras personas que se mencionan ahí, sí tenían el derecho de no trabajar, pero en el caso del apóstol Pablo y de Bernabé, los corintios habían llegado a qué conclusión: que ellos dos no tenían el derecho de no trabajar, o por el contrario, que sí tenían derecho de trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene este pensamiento en la iglesia de los corintios? Los demás sí pueden, los demás pueden comer y beber, los demás pueden traer a su familia, los demás no, los demás pueden no trabajar, pero Pablo y Bernabé, ellos sí tienen que trabajar. ¿De dónde surge este pensamiento en los corintios? A ver, si alguien vivo y despierto latino, por un caramelo picante, por una botella, una cucharada del chile más picante. No, ni contesto, ¿no? Mejor así. Porque no le consideraban apóstol, ajá, ¿sí? ¿Qué más? Porque en ese entonces muchos ponían y lucraban plata. Ajá, exactamente, tiene que ver con eso. Miren, lo que sucedió es esto, lo que estábamos mencionando justo. Ellos estaban ministrando en un tiempo, lo escuchamos ahí, donde había muchos predicadores nómadas o itinerantes que iban viajando de ciudad en ciudad y que cobraban por sus predicaciones. De eso vivían. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo para no afectar su testimonio? Él voluntariamente, que es lo que leemos en estos versículos, él decide no recibir ayuda económica de la iglesia de los Corintios. Lo que quizás estaba en la mente de Pablo y lo que quizás estaba en la mente de Bernabé es que la reacción de la iglesia de los Corintios fuera ¿cuál? Estos hombres son dignos de honra, estos hombres son dignos de imitar, porque están haciendo algo que jamás nadie estuvo dispuesto a hacer. A diferencia de todos, ellos están dispuestos a no recibir ayuda económica. Entonces, lo que estaba en el corazón y lo que estaba seguramente en la mente del apóstol Pablo era que su testimonio fuera un impacto de que no tenían una motivación de ganancia. Pero te das cuenta qué es lo que sucede. La iglesia de los Corintios lo va a tomar totalmente al revés. Entonces, en vez de ver a Pablo y a Bernabé con una vista de honrar su testimonio, de honrar su ministerio, de reconocer que ellos eran diferentes a los demás, mira qué interesante lo que pasa en los Corintios. Ellos entienden esto y dicen, no, si ellos no reciben nuestra ayuda, si ellos no reciben dinero de nosotros, es seguramente ¿por qué? Porque no son verdaderos apóstoles. ¿Me explico? En la mentalidad de los corintios, su pensamiento era, si Pablo y Bernabé realmente fueran apóstoles, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que recibir el dinero que nosotros les estamos dando. Entonces, como, bueno, no sé si se dice acá, en México decimos, se le volteó la tortilla. Pablo y Bernabé hicieron algo para mejorar su testimonio, para ser honrados. Y al final salió al revés, porque la iglesia de los Corintios entendió, no, si no quieren dinero, si no reciben dinero, si no dejan que lo sustentemos, ¿por qué es? Seguramente ni siquiera son apóstoles de Cristo. ¿Sí? Vamos bien, entonces el problema no era el sustento, el problema no era si llevaban a su esposo o no, el problema era específicamente con Pablo y su compañía o con Pablo y Bernabé. Seguimos ahí entonces la lectura. Dice entonces el siguiente versículo, dice, sí, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo va a mencionar acá 3 ejemplos, y si te das cuenta son ejemplos muy humanos y son ejemplos muy cotidianos. Podríamos decir incluso que son ejemplos lógicos. El primer ejemplo es el del soldado. Y claro, el soldado generalmente cuando se involucra en la milicia, si alguno de ustedes sabe algo de esto, cuando alguien entra a la milicia, le proveen un lugar donde dormir, le proveen un lugar en donde vivir, le proveen los servicios, le proveen alimento, le proveen uniforme, le proveen las herramientas que va a utilizar en su tiempo de servicio. Y la realidad es que el soldado no tiene que pagar por inscribirse en la milicia. Entonces Pablo dice,
¿quién fue soldado y tuvo que pagar por sus propios gastos? La respuesta lógica sería nadie. Después del ejemplo de aquel que planta viña, y obviamente es un ejemplo muy similar porque el que planta la viña tiene el derecho de comer del mismo fruto o tiene el derecho de comercializar los productos que está cosechando, y todo lo que se produce en la viña, el fruto y el dinero de lo que se comercializa, es para el mismo hombre que plantó la viña. Ningún hombre jamás plantaría una viña sin esperar una ganancia o sin recibir nada a cambio de él. Y después el tercer ejemplo del apóstol Pablo es el de aquel que apacienta el rebaño. Y es exactamente la misma idea. El que apacienta un rebaño, evidentemente toma de su leche. Aquí podría ser una referencia a un rebaño de cabras, o si fuera un rebaño de ovejas, vive de la comercialización de sus ovejas o vive de la comercialización de la lana o de la piel, o de vender diferentes productos, lo que produce su ganado. Pero el que apacienta el rebaño tiene el derecho de vivir de su propio rebaño. Entonces, por esos tres ejemplos, te repito, muy humanos y muy lógicos, para los creyentes en la iglesia de Corinto, no tendría que haber sido nada extraño, no tendría que haber sido nada raro, ni nada fuera de lugar, que tuvieran que sustentar las necesidades del apóstol Pablo y de sus acompañantes. Específicamente se menciona a Bernabé. Y después lo que dice, no solamente da estos tres ejemplos que son humanos o que son lógicos. Mira el versículo 8, dice, digo esto solo como hombre, es decir, estoy hablando solo en términos humanos. Y la respuesta sería, no solamente esto se esperaría en la lógica, que un labrador viva de sus frutos, que alguien que cuida un rebaño viva de sus frutos, que el soldado sean cubiertos sus gastos. No solamente en términos humanos, lógicos y naturales se esperaría esto, sino que dice ahí al final del versículo 8, ¿no dice esto también la ley? Es decir, mira, por lógica y lo natural es que Pablo tendría que haber vivido o tendría que haber sido sustentado por la iglesia. Y si ese argumento lógico o natural no era suficiente, Pablo lo que hace es presentar también un argumento bíblico, un argumento de la ley. Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, tiene Dios cuidado de los bueyes. Generalmente lo que sucedía es lo siguiente, los granos de trigo eran limpiados de la hoja, ponían todos los granos en el piso, y después lo que sucedía es que ponían un animalito, ponían un buey a que caminara sobre el trigo, y de esta manera los granos iban limpiando, mientras que el buey iba caminando sobre los granos de trigo, estos se limpiaban, y todo lo que era hoja y todo lo que era el desecho se iba separando y se volaba. Mayormente la forma en la que lo hacían en aquellos entonces era en una forma circular, donde amarraban al buey, ponían todo el grano ahí, y entonces el animalito, el buey, iba caminando en círculos y círculos y círculos y círculos, hasta que poco a poco el grano de trigo se iba limpiando. Ahora lo que dice Pablo, que lo expresa de la ley, sería demasiado cruel, sería demasiado despiadado que se pusiera este animalito a caminar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, caminando sobre el trigo, y se le pusiera un bozal para evitar que comiera de ese grano. Sería totalmente inhumano para esta bestia, ¿no? Sería prácticamente una tortura tener al animalito camine dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y sin poder él ni siquiera, viendo el grano y viendo la abundancia y quizás teniendo hambre por el rayo del sol, sería totalmente cruel e inhumano ponerle un bozal para que el animalito no comiese. Y entonces lo traslada esto, ¿no? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, evidentemente. Pero mira, en el versículo 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros. Claro, Dios tiene cuidado de los bueyes, como tiene cuidado de toda la creación, pero realmente esto lo estaba diciendo Dios por nosotros. Decía, creo que Warren Wiersbe, un comentarista, dice, puesto que los bueyes no pueden leer este versículo,
este versículo fue escrito para nosotros. Sí, evidentemente Dios tiene cuidado de su creación, pero Dios lo estaba diciendo en el sentido de nosotros, en el sentido de los hombres. Versículo 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros. Y ahí está la respuesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Sí? Así como sería terriblemente cruel hacer caminar a un buey una y otra vez en círculos en el rayo del sol, viendo el grano y no pudiendo participar de ello. Escucha, sería totalmente cruel también que un pastor trabaje o ministre en una iglesia y que dedique su alma y que dedique su tiempo y que vea el fruto de su trabajo espiritual en la vida de las personas. Sería totalmente cruel y despiadado que el pastor o el ministro no viviera también o no participara en los frutos materiales de esa iglesia. ¿Sí? Lo dice ahí el versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Pablo pone entonces en claro que es totalmente correcto y adecuado que por el trabajo espiritual de los ministros o de los pastores, aquellos que son beneficiados o aquellos que tienen un fruto o un beneficio espiritual, apoyen también materialmente a aquellos que les están siendo de bendición espiritualmente. Ya casi estamos llegando ahí. Miren, el versículo 12, si ya te dormiste, este es un buen punto para despertar. Versículo 12 todavía se pone más cruel y nos hace entender la actitud tan terrible de los corintios. Mira, dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? ¿Entendiste lo que dijo acá Pablo? ¿Qué dice Pablo? A ver, alguien que me explique. Ajá. Pero al principio, ¿qué es lo que dice? ¿O qué significa cuando Pablo dice, si otros participan de esto? Exactamente. ¿Te das cuenta el grado de crueldad que tenían estos creyentes en Corintio? Ellos estaban dispuestos a pagarles a otros, ellos estuvieron dispuestos a ser parte del sustento económico de otros, y dice Pablo, si con otros lo hacen, nosotros que trabajamos no un mes, 2 meses, nosotros que dedicamos nuestra vida 1 año y medio, lo van a hacer con otros y no lo van a hacer con nosotros. ¿Ves? El punto al que había llegado esta iglesia era un punto de total descuido, y ¿sabes? Por eso decía en los versículos anteriores que el que ara lo hace con esperanza, porque todos nosotros cuando desempeñamos alguna actividad, cuando tenemos algún trabajo, tenemos la esperanza de ¿qué? De que nos van a pagar o que vamos a recibir algo de ellos, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía, esto es increíble, mejor le pagan a otros, mejor sustentan a otros, mejor suplen las necesidades de otros que de nosotros que dedicamos 1 año y medio trabajando con ustedes. Prácticamente de una manera insensible y despiadada, como el buey, nos trajeron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sin permitirnos cosechar bendiciones materiales por todo lo espiritual que nosotros sembramos, ¿sí? Entonces esta iglesia fácilmente sería la causa del desánimo y del abandono y del sentimiento de ser usados de cualquier pastor o cualquier líder. Suplían las necesidades de otros, pero no del apóstol Pablo. Si otros, dice, participan de este derecho sobre vosotros, dice, ¿cuánto más nosotros? Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sí? Mira, apenas les di una pregunta, les voy a dar otra pregunta, así que si tienen ahí sus hojas, la pueden anotar para contestarla después. Lo que dice Pablo acá en este versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero
no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta frase, no hemos usado de este derecho, está claramente mostrándonos cuál había sido la decisión del apóstol Pablo, de él y de sus compañeros. El apóstol Pablo tomó una decisión, y la decisión sería esta: aunque legítimamente tengo el derecho de ser sustentado, voluntariamente decido renunciar a ello por causa del Evangelio. ¿Sí? ¿Ves? Era algo legítimo, porque la iglesia tendría que sustentar al apóstol Pablo. Pero la decisión entonces era esta: aunque legítimamente tengo el derecho de ser sustentado por ustedes, voluntariamente decido renunciar a ello por causa del Evangelio. Y la pregunta o el ejercicio que te animo a hacer es el siguiente. La pregunta o lo que tendrías que escribir sería esto: aunque legítimamente tengo el derecho de, y pon una línea ahí, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hay deseos o derechos que son ilegítimos, que son pecaminosos. Esos hay que renunciar sí o sí. Pero hay derechos que son legítimos, como tener una familia, como casarme, como crecer profesionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, aunque legítimamente tengo el derecho de, y dejas una línea y un espacio ahí, la pregunta o lo que seguiría a continuación sería: voluntariamente decido renunciar a ello por causa del Evangelio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien sabe? Como 2 horas ya. ¿Alguien sabe? Ni idea. ¿45 minutos llevamos? Bueno, 47. Muy bien, gracias allá el cronómetro. Listo, avanzamos rapidito. ¿Entendieron entonces cuál es el objetivo de esta pregunta? No estamos hablando de pecados a los que yo tendría que renunciar por causa del Evangelio, sino que en este sentido, tomando en consideración el legítimo derecho que Pablo tenía de ser sustentado, lo que quiero llevarte a reflexionar y a meditar es en aquellas cosas que tienes el legítimo derecho de hacer, ¿sí? Pero que voluntariamente estarías dispuesto a renunciar a eso por causa del Evangelio. Mira, si no queda muy claro, yo apunté aquí algunos ejemplos de cosas que podrías poner en la línea, ¿sí? Por ejemplo, esta no sé si alguno va a salir corriendo. Aunque legítimamente tengo el derecho de, y en la línea podrías poner casarme. ¿Es un derecho legítimo casarnos? ¿Sí o no? Sí. Nada pecaminoso, totalmente bíblico. Aunque legítimamente tengo el derecho de casarme, voluntariamente estaría dispuesto a renunciar a ello por causa del Evangelio. Y cada quien tendría que poner ahí, ¿no? Los que ya se casaron ya se amolaron, ya no pueden divorciarse por causa del Evangelio, ¿no? Es algo totalmente legítimo, pero considerando el ejemplo del apóstol Pablo, y yo sé que quizás para algunos jóvenes mayores esto es poner el dedo en la llaga, pero si Dios te dijera, tienes todo el derecho de casarte, pero estarías dispuesta a renunciar a este derecho que es legítimo, si esto va a resultar en un bien o en un progreso para el Evangelio. ¿Qué más podríamos poner en esta línea? Aunque legítimamente tengo el derecho le puse aquí otro, de ahorrar dinero, voluntariamente decidiría renunciar a ello por causa del Evangelio. Es decir, estaría dispuesto a dejar de ahorrar y dar ese dinero para la expansión del Evangelio. Mira, hace unos meses que fuimos a Colombia, hay una mujer en nuestra iglesia sumamente humilde, que gana muy poco y que se dedica a las labores domésticas. Y cuando sabía que venía para Colombia y que me tenía que poner una vacuna bastante cara de la fiebre amarilla, casi hace que se me salga una lágrima. No se me salió porque había mucha gente y me dio vergüenza, pero ella llegó con un sobre y yo sé que eso era el salario de ella de mucho tiempo. Y me dice, mira,
pastor, he estado ahorrando esto por mucho tiempo y Dios puso en mi corazón entregarlo para que tú puedas ponerte tu vacuna. Y casi se me sale mi lágrima, pero como buen macho mexicano me aguanto, ¿no? Lo que sí hice, bueno, traté de buscar una vacuna lo más barata posible y le dije, mira, no lo utilicé todo, por favor te pido que lo tomes y lo utilices para cualquier cosa que quieras, ¿no? Es un derecho legítimo ahorrar, ¿cierto o no? Sí. ¿Estarías dispuesto a renunciar a eso? Si eso va a ser para un bien y para la expansión del evangelio. Otro ejemplo. Puedes poner en la línea, yo te estoy dando algunos, a lo mejor alguno pega y es justo el tuyo, pero le puse enfocarme en mi carrera. Hay muchos jóvenes que están justo en esa etapa de su vida. Aunque tengo el derecho de enfocarme en mi carrera, ¿tengo el derecho de enfocarme en mi carrera? Sí. ¿Es algo bueno? Sí, totalmente. Aunque tengo el legítimo derecho de enfocarme en mi carrera, ¿estaría voluntariamente dispuesto a renunciar a ella por causa del evangelio? ¿O renunciar a enfocarme en mi carrera si esto va a ser de bien para el evangelio? Otro ejemplo, lo pensé en mi hijo. Mi pasión por el deporte. Mi hijo es un apasionado del fútbol. Aunque tengo legítimamente el derecho de vivir mi pasión por el deporte, voluntariamente decidiría renunciar a ello por causa del evangelio. Disfrutar de lo que gano. ¿Tenemos el derecho de disfrutar el dinero que ganamos? ¿Sí o no? Sí. Aunque legítimamente tengo el derecho de disfrutar lo que gano, voluntariamente decidiría renunciar a ello por causa del evangelio. Mis planes en futuro. Aunque legítimamente tengo el derecho de hacer planes para mi futuro, voluntariamente decidiría renunciar a ellos por causa del evangelio. Es decir, todo lo que planeé, todo lo que ha sido mi programación para los próximos años, estaría dispuesto a renunciar a eso por causa del evangelio. Desarrollarme profesionalmente. Les estoy dando varias ayudas para que le pongan ahí. Desarrollarme profesionalmente o emprender un negocio. Y al final le puse uno que quizás expresaría más la vida del apóstol Pablo. Este último que puse ahí en la línea sería disfrutar de mi vida. ¿Tenemos el derecho a disfrutar nuestra vida? Si no es algo pecaminoso, tenemos todo el derecho de disfrutar nuestra vida. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. Pero aunque legítimamente tengo el derecho de disfrutar de mi vida, voluntariamente decidiría renunciar a ello por causa del evangelio. Y bueno, ahí ustedes pueden ir. Después vamos a hacer el ejercicio, o cada quien va a hacer el ejercicio de contestar. Perdón. Y vamos terminando porque se nos pasa el tiempo. Dice el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pues Pablo hace una afirmación y una conclusión totalmente contundente de que así es como tendría que ser. Él le decía a la iglesia de los Corintios, esta es la forma en la que tendría que hacer. No hay más vuelta. La realidad es que Bernabé, un servidor, tendríamos que vivir del evangelio. Así lo ordenó el Señor. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y subraya esta frase o grábala en tu corazón, si tienes la Biblia en tu celular y no lo puedes subrayar. Dice, porque prefiero que, ya estamos terminando, buen momento para despertar, ¿qué dice? Porque prefiero que morir
antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sí? Bien, no sé si alcanzamos a entender lo que Pablo quiere expresar. Él literalmente dice, prefiero morir. Y si tuviéramos que ponerlo en los términos de lo que venimos hablando acá, es como si Pablo dijese, prefiero morir antes que negarme a renunciar a mis derechos por causa del evangelio, ¿sí? O como si Pablo dijese, preferiría morir antes que aferrarme a aquellas cosas que son mi derecho. Preferiría morir, preferiría dar mi vida antes que aferrarme a casarme, preferiría morir antes que aferrarme a ahorrar o enfocarme solo en mi carrera. Si mi vida va a ser enfocarme en mi carrera y no en el avance del evangelio, preferiría morir. Si mi vida tiene que ver más con mi pasión por el deporte o por disfrutar de mi dinero, si mi vida tiene que ver solamente con planear mi futuro o emprender un negocio, desarrollarme profesionalmente, me preferiría morir, ¿sí? Y te dejo acá dos preguntas más para terminar porque se nos viene el tiempo encima. La pregunta 3, si es 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice, escucha, en tu deseo de servir a Dios, ¿identificas alguna motivación oculta o alguna pretensión pecaminosa? La apuntaste, te la repito, dice, en tu deseo de servir a Dios o en tu deseo de las misiones o lo que quieras, en tu deseo de ir a México, ¿identificas alguna motivación oculta o alguna pretensión pecaminosa? Porque no sé si te diste cuenta, ahí en el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. ¿Ves? Lo mencionamos acá en la primera sesión, ¿no? Pablo no está escribiendo esto, ¿para qué? Para después mandar el anzuelo y decir, bueno, ya dije lo que tenía que decir, ahora ¿qué es lo que espero? Bueno, que la iglesia de los Corintios haga un ajuste y entonces ahora sí comiencen a suplir mis necesidades y las necesidades de mi equipo, ¿sí? Por eso la pregunta es si en mi corazón hay una motivación pecaminosa o algún deseo oculto. Porque si te das cuenta no había nada de esto en el corazón de Pablo. Pablo no estaba diciendo todas estas palabras para al final de cuentas decir, bueno, entonces ahora me tienen que sustentar. No había absolutamente ningún deseo de este tipo, ni ninguna motivación, ni ninguna pretensión, nada oculto en su corazón. Otra pregunta, y yo creo que aquí vamos a pararle. Y te repito, lo que yo esperaría es que todas estas preguntas te lleven o nos lleven realmente a un análisis profundo de nuestra vida, de nuestras motivaciones, de nuestro deseo de estar acá, de nuestro deseo de servir, de nuestro deseo de involucrarnos en las misiones. La pregunta sería, y va muy en tono a esta frase del versículo 15. La pregunta sería, ¿preferirías morir antes que aferrarte a tus derechos legítimos por causa del evangelio? ¿Preferirías morir? Te la repito y después ya van a contestarlas en algún momento de su ocupada vida y de esta conferencia. ¿Preferirías morir antes que aferrarte a tus derechos legítimos por causa del evangelio? Tenía otros versículos acá más, pero solamente te voy a leer un par y ahí terminamos. Son versículos conocidos y que de alguna forma van reafirmando y ayudándonos a entender cuál era la mentalidad del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24, muy conocido, muchos de ustedes quizá se lo saben de memoria. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en de ninguna cosa hago caso, va muy en sintonía con lo que estamos viendo acá. Ni siquiera de aquellas cosas que son piadosas, ni siquiera en aquellas cosas que son mi derecho y que yo podría exigirlas. Pablo dice, ni siquiera esas cosas le hago caso, porque no me importa exigir mis derechos con tal de que sea predicado el Evangelio. Y otro más que también es conocido, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, también tendría que ser de memoria, 2 de Corintios 12, 15. Pablo dice, y yo con el mayor placer, ¿te lo sabes? Gastaré lo mío. Y después dice, y yo mismo me gastaré del todo. Es decir, no solamente estoy dispuesto a poner de mis recursos, tiempo, dinero, lo que sea, yo con el mayor placer gastaré lo mío, sino que dice Pablo, y yo mismo me gastaré del todo. Es decir, estoy dispuesto a que mi vida sea consumida. Y termina el versículo diciendo, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Otras versiones dice, aunque tal pareciese que entre más yo los amo, ustedes menos me aman. Y hay otros versículos así como estos, ¿no? Pero mira, vamos ya a pasar creo que a la última sesión. Pero creo que sí tenemos que detenernos a analizar nuestro corazón y en un ejercicio sincero y honesto delante de Dios, delante de Él preguntarnos qué tan dispuesto estoy a renunciar a aquellas cosas que son mi derecho y que no son pecaminosas por causa de que el Evangelio siga creciendo y se siga expandiendo. Ya estamos terminando, presten atención un minutito. Porque, ¿sabes? Si no estamos dispuestos a renunciar a cosas, si no estamos dispuestos a entender que el Evangelio no se trata de mí, que no se trata de nosotros, si no estamos dispuestos a renunciar a este tipo de cosas, la realidad es que escuchar 1 o 2 o 3 conferencias no van a hacer un cambio en nuestra vida. Quizás vamos a escuchar, vamos a ir a un stand, nos vamos a emocionar, quizás se nos va a salir una lágrima por ver lo que Dios está haciendo en algún lugar. Nuestros corazones van a ser movidos por ver cuánta necesidad hay en otros lugares. Pero mira, hasta que no entendamos que involucrarte en la obra de Dios y en las misiones va a costarte y va a implicar un alto precio, y que probablemente ese precio va a ser renunciar a muchísimas cosas que tú considerabas como buenas y como parte de tus derechos. Si no llegamos a ese punto de nuestra vida, a este punto donde estamos conscientes y dispuestos a renunciar a todo, literalmente, porque eso es lo que Dios puede pedir de ti. Si no llegamos a ese punto de renuncia total, de muy poco va a servir todo lo que escuchemos ahí y todo lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón. Me encantaría contarte un montón de experiencias, en especial de estos últimos meses, cómo Dios me ha llevado a renunciar a muchas cosas y a humillarme y a quebrantarme y decir, no se trata de ti, no son tus derechos, tienes que renunciar, tienes que ceder, tienes que cuidarte de no afectar el Evangelio por cuidar tus propios derechos, pero no tenemos tiempo. Así que vamos a terminar. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza, que ores ahí y que en tu corazón, antes de pasar a la próxima sesión y seguir escuchando estos informes, que realmente evalúes qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estás a renunciar por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Tómate un tiempo quizás para meditar en las preguntas, para meditar si hay algo a lo que quizás te has estado aferrando y que no necesariamente es malo, pero que no suma para el progreso del Evangelio. Y allí en donde estás, oramos. Querido Dios, cuánto tenemos que aprender todavía y cuánto desafías nuestras vidas. La realidad es que en muchos de nosotros, quizás en la mayoría, todavía luchamos y somos demasiado egoístas
y seguimos pensando tanto en nosotros, en nuestros derechos, en lo que nos toca, en lo que nos merecemos. Y mientras deseamos, Dios, servirte, involucrarnos en las misiones, quizás en lo profundo de nuestro corazón no hemos llegado a entender que no se trata de nosotros y que para realmente ser efectivos vamos a tener que entender que muchas veces habrá un alto precio para pagar, y ese precio va a ser renunciar a cosas que quizás hemos estimado como muy valiosas para nosotros. Dios, ayúdanos a entender que si no tenemos esta disposición de renunciar a nuestros derechos por causa del Evangelio, ni siquiera tiene sentido estar aquí ni escuchar informes, porque al final nuestros derechos siempre van a ser más importantes que todo. Dios, ayúdanos a salir de este lugar destruyendo esa idea de que el Evangelio tiene que ver con nosotros, y ayúdanos a salir de este lugar entendiendo que solamente se trata de ti y que cualquier precio que tengamos que pagar con tal de que uno más escuche el Evangelio valdrá totalmente la pena. Oramos, Dios, agradecidos en nombre de tu Hijo Jesús.